Bien, amigos, soy Martes de la Economía. Se da una coincidencia de esa que a ustedes les gusta mucho, porque están juntos don Julio Ortega Tous y el ingeniero Leonel Carrasco. Julio tiene una relación sentimental con Leonel. ¿Cómo? Con Leonel Carrasco. Déjame explicarle. ¿Y si se va la luz ahora? Pero aquí si se va la luz. ¿Y si se va la luz? ¿Cómo tú me No, explicas? ¿cómo tú lo explicar ahora? Lo del chinito. Si no me dejan explicar, A la cosa que no es que corta. esa relación si no me dejan explicar, la cosa no va a... Julio es el producto del metro en Europa, del metro de París, que siendo un estudiante de clase media, va a Europa y puede hacer carrera y puede convivir junto con un grupo de estudiantes, entre ellos algunos que son funcionarios públicos hoy en día, y pueden sobrevivir y pueden moverse gracias al metro de París, al metro español, al metro inglés, y por eso digo yo que tiene una relación sentimental con Leonel. No, en ese sentido, yo te voy a corregir más allá, no porque yo haya vivido en París y fuera usuario del metro, sino cuando yo fui subsecretario técnico de la presidencia, del año 96 al año 99, el primer proyecto para la construcción de un sistema de transporte masivo que se hizo aquí, comenzamos a diseñarlo en planificación, Mira qué bien, en el secretariado técnico. Mira, yo no lo sabía Y eso. las primeras visitas a Alstom, a Siemens, a una consultora que vino aquí que se llamaba que hizo el diseño era de superficie. Kennedy, la Kennedy. Y sí, así fue. ¿Tú te recuerdas de eso? eso? Sí, ya. Eso lo hicimos nosotros. El que Estoy entrando coordinaba ya eso en era eso, yo. sí. Es decir, que el tema del transporte de masas en la ciudad, desde lo que hoy es el Ministerio de Planificación, comenzamos en el primer gobierno del PLD a manejarlo y a plantearlo y a hacer las primeras proyecciones. Después pasó a Obra Pública, que estaba el ingeniero ya de Andino Peña, y bueno, se suspendió en el Interreg, ¿no? 2000-2004, y en el 2004 arrancó en FA. Muy bien. Bueno, yo que están ustedes dos, quisiera comenzar contigo, Julio. Se está hablando mucho del endeudamiento externo. Sí. Y para hacer metro hay que endeudarse. No, ¿Con recursos propios? se ha hecho una gran parte aquí. No, entonces que tú... ¿Cuánto? Con recursos Más de la externos. mitad, Sí, ¿verdad? claro que sí, más de la mitad. Pero bueno, tiene que tener algún componente. Ven acá. Sí. Entonces nosotros cuatro, somos partidarios total de todas las líneas que están señaladas para construir. Que la hagan todas. Todas, y si Sí. viene 6 más también, Más, y sí. todos los metros que se puede hacer. Ahora, la pregunta es, dado que dicen que ya estamos llegando al tope del endeudamiento, si eso afectaría el futuro del metro, ¿o tú consideras que hay que buscar otra alternativa de financiamiento? No, mira, fíjate, primero el caso del metro de Santo Domingo, la forma como se construyó, en cierto sentido, por más suspicacia que los dominicanos siempre tenemos, de que somos ladrones, que nos robamos todo, de que esto, de lo otro. Fíjate que en Panamá acaban de terminar 14 una metros, línea con 14 estaciones, creo. 12 estaciones, sí. Y costó lo que costaron las dos líneas aquí. Más. Un poco más. Un poquito más. Un sabes lo poco que más es? de las dos líneas aquí. Averigüen. La hizo de Brecht. La hizo de Brecht. Y otra empresa española, creo. Inclusive, en un momento aquí, lo que pasa es que ustedes tienen memoria corta. Ahí va. Carrasco. Leonel dijo que el presidente saliente ya hoy, Martinelli, de Panamá, llamó al ingeniero Peña para que le explicara cómo le salió tan barato. ¿No fue así? Así fue, sí. Entonces, Y vino incluso y vio y probó la bueno, él vino, pero ellos fueron Y probó allá. el metro. Fueron allá a explicarle cómo, Sí, sí. qué combinación asesoraron. de factores usaron para ahorrar recursos al presupuesto público. El mismo ingeniero Carrasco. Entonces, ¿cómo se construyó aquí? La obra civil fue de factura dominicana. Sí, señor. La obra civil no fue de factura extranjera. Sí, aquí vinieron ¿Qué todos. se usó aquí?
la parte electromecánica que la hizo Siemens y el material rodante que lo aportó Alstom, que es una excelente compañía en la construcción, bueno, la que ha construido el tren de alta velocidad en Francia, el TGV, etcétera. Entonces, cuando uno analiza la estructura de financiamiento del metro en Santo Domingo, de las dos líneas que inició y prácticamente concluyó la segunda línea del presidente Danilo Medina, se ha hecho fundamentalmente con financiamiento interno, porque la parte de obra civil es sumamente importante, sobre todo cuando es subterráneo y también cuando es elevado o de superficie. Entonces, el tema del endeudamiento, ya fuera del metro, ciertamente nosotros ahora mismo estamos haciendo un trabajo que ustedes todos conocen, de mitos y realidades sobre el endeudamiento. No lo hemos terminado todavía. Pero hay un dato interesante, y es que del 96, no solo 96-2000, vamos a poner 2000-2007, el endeudamiento que se encontró en un 24% del PIB, llegó a ser un 16% en el 2007. Cogió tomó una pendiente descendiente. ¿Por qué? Porque el PIB crecía mucho, el PIB creció mucho y la deuda no creció a la misma proporción. Creció, pero no a la misma proporción. ¿Cuál fue el momento en que se incrementó el endeudamiento? Además, estimulado por los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, etcétera, cuando estalló la crisis financiera internacional, que adoptaron una posición neokeynesiana y comenzaron a decir, no, ahora cojan prestado todo lo que ustedes quieran como política anticíclica. 2008. 2008. Sí, 2008. Comenzó en el 2008. Sí. Y siguió 2009, 2010, 2011. Y ese endeudamiento permitió que la República Dominicana fuera un país que no tuviera decrecimiento, que mitigar el impacto de la crisis y mantener un crecimiento económico robusto. Por encima en del torno a un promedio, 3%. por encima del promedio en América Por Latina. encima del promedio de la región. 2.6, 3.1. Y nosotros, 3.1. 3, 3.1. Pero, sí. O sea que la demanda interna no en ningún momento se te cayó, que era una advertencia. No, O sea que y te hiciera además, crisis. Además, Sí. que el Estado tuvo Sí, que dedicar enormes recursos a subsidiar sí. por el incremento a su vez enorme que tuvieron las materias primas y los alimentos. Sí. Entonces el Estado no podía permitir que toda esa especulación se transfiriera inmediatamente al usuario y dedicó millones y millones y millones a ese subsidio. Sí, esos dos factores, crisis internacional y el uso del endeudamiento externo, más el subsidio a los alimentos y las materias primas, Sí. permitió que la República mantuviera un crecimiento económico aceptable. Por encima de la media, como dijo Urión. ¿El tema cuál es hoy? Hemos llegado a un tope del endeudamiento externo. Hemos llegado. Hemos llegado a un tope, no porque aquí hay una serie. No, esto es importante, Julio. Continúa. Sí. La televisión. Ha preguntado Julio, hemos llegado a un porque yo- tope Hemos llegado a un tope del endeudamiento externo, Julio. Sí. Esa es la interrogante Esa es de la hoy, interrogante, Julio. sí. No, No es. no hemos llegado, no. Que no hemos llegado, No hemos llegado a ese un tope. Sin embargo, el principal problema del endeudamiento externo es fiscal. Es Ya, fiscal. ya. Ajá, tus ingresos. Es fiscal. Tus En la ingresos y tus medida gastos. en que la estructura fiscal de la República Dominicana se mantenga débil y se vaya debilitando cada Exacto, vez hay más, una en relación. esa medida es un problema. Hay una relación directa Claro. entre un componente y otro. Los Estados Unidos tienen un 120% del PIB ¿De deuda? de deuda.
local e internacional. No, es deuda, pues ya no se sabe si es de fuera o de dentro. Deuda pública. No, porque le deben a los chinos hasta el alma. Sí, le deben a mucha gente. Japón tiene el 250 del PIB. Sí, pero como el 80 de deuda interna con instituciones financieras Bueno, pero no importa. japonesas. Lo que sea interno y externo no tiene nada que ver. Deuda es deuda y hay que Deuda es pagarla. deuda. Hay que pagarla. Si tú debes, la tienes que pagar. Sí. Oye, los países desarrollados, los casos que emiten bonos del Tesoro, y lo compra el que quiera. No diga que van al BID, ni van al Banco Mundial, ni nada de eso. Ellos emiten deuda cada cierto tiempo para programar el presupuesto y los requerimientos públicos y las inversiones y suplir el déficit que tienen. Entonces, en esa medida es que se calcula, no es en base si es externa o interna. Aquí en los países menos desarrollados sí tenemos ese plurito porque la deuda externa implica un control externo también de la política. Así es. En el país. Y ha implicado, en el caso nuestro, implicó una intervención militar que controló el país por 8 años. Miren, En 1916. Y las aduanas, desde Intervenía. 1905 hasta 1947, Sí, 42 años. sí, cuando se creó el peso oro. Y Desde el 5 de la Convención Dominico-Americana hasta el 47, cuando ya se paga la deuda y se recupera la El deuda. Tratado de Trujillo-Hall. mira, Pedro, déjame aprovechar esta peña, porque esto es una peña bueno, interesante, qué bueno. los martes. No, alguien me sugería Sí. de que no le llamáramos martes de la economía, no. sino Peña de la economía. tertulia. Es una tertulia tertulia. de Entonces yo economía. quiero aprovechar porque hoy están aquí Ignacio Ditren, está Carrasco y está Julio. Hay un tema, señores, que los vincula a ustedes tres, que lo tomó ahora, le dio un carácter ya, para que se vea por dónde anda la cosa, lo tomó el presidente Danilo Medina ahora cuando estuvo en México, que llamó la atención sobre sobre el cambio climático y los efectos. en y el asunto en la invernadero. sexta cumbre de los países del Entonces, Caribe. cuando uno va a hablar de cambio climático, yo siempre pienso, cuando hablan de la polución, pienso en Ciudad México y esa nube terrible, que es una cosa espantosa, ¿verdad? O tú te vas a una ciudad industrial, como Detroit, ¿verdad? Y entonces tú dices, ¿cómo son las cosas? En República Dominicana se da eso en forma interesante, porque tenemos por un lado cierto control sobre el problema de la tumba, ¿verdad? Pero tenemos un problema de transporte, de emanaciones de gas, ¿verdad? De falta de controles, y eso tiene dos impactos, un impacto a nivel ambiental y un impacto a nivel económico. Terrible. Yo le decía a Julio muy honesto, me decía, tendría que profundizar en eso porque no me he puesto a hacer un levantamiento sobre el impacto económico del problema del clima y el calentamiento global. Entonces yo quiero aquí ver de qué manera nosotros podemos ver, a propósito de la línea del metro, de las alternativas para un transporte masivo que saque de alguna manera una gran cantidad de vehículos chatarra del Pero si medio. acabamos de autorizar importar más chatarra. Increíble. Bueno, entonces quiero que hablemos, Yo no un entiendo poquito qué de país. eso. Abórdeme un poquito de eso. La gente está muy pendiente de eso. El Se próximo año el calor va a ser un poquito Más alta la temperatura. más alta. 10 grados Eso más. se 10 resume, grados. Eso se resume de esa manera. eso se resume en una sola palabra, en una sola frase. No tenemos política de transporte. No tenemos política de transporte. Explique eso. Estamos haciendo cosas, pero no hay una política. Global. Una política que marque qué vamos a hacer en los próximos 20 Como años. no hay una política en minera, En transporte. No hay una Tenemos política una energética. institución que ha sido para la República Dominicana emblemática, que ha construido uno de los mayores avances en materia de infraestructura que tenemos, que es el metro, pero el metro no lo es todo, ni es todo el transporte, ni es todo el país. Entonces, lamentablemente debemos reconocer que no tenemos una política de transporte que diga hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir, cómo debemos ir disminuyendo
la cantidad de vehículos para disminuir los gases de efecto invernadero. Si nosotros hubiésemos implementado un sistema, una política de transporte, no solo para el Gran Santo Domingo, sino para todo el país, para las grandes ciudades y para las pequeñas ciudades, para las grandes, medianas y pequeñas ciudades. Al igual que para el Gran Santo Domingo, para San Francisco de Macorís, para La Vega, para Santiago, Puerto Plata, para Puerto Plata, Cana. para La Romana, Higüey, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San Juan. Ahí no existe. No es nada, ahí no se ha hablado nunca, Eso nada es de verdad. transporte, Eso es absolutamente nada. En Baní estuve el año pasado dando una conferencia y lo único que se menciona en Baní es de una circunvalación, que ahora cuando el gobierno habla de hacer una circunvalación toda la orilla del mar, aparecen los intereses y dicen no, que la circunvalación debe ser norte, mirando a la miseria, no mirando, implementando, promoviendo el turismo, porque una circunvalación por toda la orilla del mar evidentemente sería una cuestión visual que atraería turismo, pero los intereses... un malecón a Baní. Exactamente. Y aprovecha Pero la belleza, el atractivo. Exactamente, pero los intereses prefieren que sea el norte. Y alguna gente habrán tenido tierra ahí separada, pensando y haciéndose Haciendo cocote. mental, Sí, claro. voy a decir otra cosa, mental. Y entonces entienden que están afectando sus intereses. Entonces hace falta una política, aparte de construir nuevas líneas de metro. Una pregunta, Ignacio, sobre ese tema de una política. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Se necesita una política integral que tenga un componente nacional y un componente municipal. Claro, Porque los municipios deben ser integrados a la solución. deben tener una participación central. Por lo menos mi experiencia es que en todos los países del mundo los municipios son los que proveen, controlan y dirigen la política. Ahí funcionan los gobiernos locales. Los gobiernos locales. Los gobiernos Funcionan ahí. Pero mi pregunta sería, ¿tú crees que sería prudente todas estas instituciones dispersas que tenemos reunirlas en un Ministerio de Transporte? Bueno, ya eso está planteado a través de una ley que está sometida al Congreso. Lo que pasa es que parece que la ley está en ¿Tiene Japón. padrino? No, está en chino, japonés, no sé en qué idioma estará. Aquí estuvo el diputado Crespo. Crespo, que es el promotor. Tobías Crespo. Todavía. Entonces lo que está pasando es que ya, finalmente, se cerró el ciclo de consulta. Porque se quiso consultar con todas las Eso fue lo instituciones. mismo que votaron a Con como todas cada las- 7 años los carros chatarra. Con todas las instituciones y fue uno de los promotores. yo no tengo Entonces, sí, para mí una incongruencia increíble, sorprendente, pero bueno, ellos tienen su explicación. La verdad que el militante político para mí es en ocasiones incomprendido en muchas actitudes, pero ya está en su fase final. Tú sabes una cosa, ustedes saben una cosa, y lo voy a expresar aquí públicamente. Volviendo a la academia, cuando he tenido que ir a estudiar en 2 maestrías que hemos estado y un par de diplomados, me da mucha pena el populismo con que se están manejando algunas cosas. Cuando dice, ya se terminó el periodo de consulta, pero ¿consulta de qué? De algo técnico, por Dios. ¿Consulta de qué? ¿De qué? El informe está listo. ya Pero para está bien. conocer Lo el que informe. le quiero decir, hermano mío, es que Tiene consulta de qué. Si es técnico. Si es una cuestión técnica. Usted puede consultar a la población, mire, vamos a hacer esto, aquello, pero no que cada quien diga lo que quiere, porque si hay algo, si en algo la gente es experto, todo el mundo es experto en tránsito y transporte. Exacto. Todo el mundo sabe de tránsito y transporte. Bien, Todo miren, el mundo puede opinar porque se monta en un carro. Miren, Yo señores. recuerdo una vez que me dijo alguien una vez, yo dije, ¿por qué pusieron a fulano en tal puesto? No, es que él era secretario general de una ruta de Santiago. Y lo pusieron en un puesto por eso. Miren, señores, el metro mientras tanto está ya moviendo a 220, 240 mil personas. En un ambiente en el que evidencia ya lo que se llama congestión en el transporte. Hay recientes ya resultados estadísticos
hay eventos que se están celebrando y aquí está el hombre que nos puede poner al día. Sí, Carrasco no puede Ingeniero, poner al día. Ingeniero Cuéntenos. Usted tiene unas Leonel estadísticas Carrasco. ahí, ya están listas ya. Ingeniero Leonel Están Carrasco. listas como usted las pida. Bueno, por un problema de tiempo, de espacio, vamos a tener una breve intervención porque tenemos compromisos ya con una institución internacional dentro de unos minutos. Pero queríamos decir que ahora nos ha sorprendido lo más importante que la OPREC tiene ahora, es que es una preocupación para el Consejo de Directores y su director general, de que ahora la línea del metro ha resultado que los trenes que nosotros tenemos en Villamella, el tren que está al frente está repleto Mire cómo está la completamente. fila ahí. Y hemos tenido que poner 2 trenes en ambos andenes para poder paliar un poco la situación que se nos ha Dos trenes presentado. de salida. 2 trenes de salida en el andén paralelo, porque mire ahí cómo se ve el andén. ¿Ese es Mamá Tingó? En Mamá Tingó, pero no único en Mamá Tingó. Los trenes ya, cuando arrancan de Mamá Tingó, los primeros trenes a las 6:30, a las 6:35, ya los trenes siguen de largo en las subsiguientes estaciones, porque ya no caben más personas. De manera que al sorprendernos esta situación, nosotros queremos Está full, sí. poner una bombilla de alerta de que ya la situación se nos está yendo de la mano, en el sentido de que a los trenes hay que agregarle a cada uno 2 módulos más de los que están en la línea, La o por uno. lo menos a 10 trenes En la 1. en la línea 1. Y en cada módulo En cada colocan- módulo, cada trigo hay que ponerle entonces 2 módulos más, porque es Hacerlo de una 5. situación, sí, para ponerlo de 5, gracias. Y nosotros Los tenemos- mueve sin problema la Sí, locomotora. sí, los mueve. claro que sí, eso está adaptado. Hay que hacer algunos ajustes más de equilibrio de electricidad con algunas estaciones, pero tenemos los espacios ya porque eso fue previsto. Pero debemos de decir eso como una importancia, al igual que al acoplarse la línea 2, también vamos a tener que acoplar algunos módulos, porque se espera que va a haber un aporte, con estadística del 2010, va a haber un aporte de 125.250 pasajeros. Usuario. Sí, para Santo Domingo Este, pero eso son estadísticas de hace 4 años atrás. Eso ha crecido. Si hacemos la proyección, eso hay que, Eso ha crecido. diríamos, subirle algún 15, 18% más. Quiere decir que serían más pasajeros. Entonces, hay que ir a la línea en las horas punta y en la tarde también, eso es una barbaridad. ¿Cuánto se los está trenes. movilizando en la 1 promedio? 135.000, 140.000 de lunes a viernes, Y si todos le los agregan días. los 2 vagones más. Si le agregamos los 2 vagones, pues entonces tendríamos que nosotros resolvemos ¿Cuánto el sube problema. la capacidad? La capacidad era con los 3 vagones para 130.000. ¿Y con los 5? Y con los 5 entonces tendríamos capacidad para 185.000. Es decir, que nosotros... 185.000. Sí, diario. Entonces, En es horas una sorpresa para la OPRED La que ahora sorprendida, en la hora punta nosotros tenemos dificultades de capacidad y queremos que el gobierno central tome en cuenta esta situación, que mande a personas para que ellos vean por los propios ojos cuál es la dificultad que estamos teniendo en las horas pico ahora. ¿Tú sabes qué ¿Cuánto pasó? cuesta eso? ¿Tú sabes Cada- ¿tú cada- sabes cuál es la cada explicación de eso? ¿Tú sabes cuál es la explicación de eso? El colapso de la onza. Al colapsar la Ah, otra, se ha ido. Han migrado todos los pasajeros Ay, hacia allá sí. y están Se ha ido presionando, aniquilando, sí. y están presionando al metro y lo ha sorprendido con esa situación. La cantidad de pasajeros que tenía la onza, que movilizaba la onza, como complemento del metro. ¿Y dónde están los de la...? el atractivo del propio Sí, metro. pero que eso es una picadura de mosquito por la necesidad de la onza. Está bien, pero Primero son ¿dónde autobuses están? más pequeños, lo que eran
Yo no sé, yo no sé si se lo entregaron todo. No, no, Los una que parte, estaban para la una ruta parte. alimentadora del metro, que le entregaron a las 11, no sé, creo que fue una parte nada más que le entregaron. Una parte. Son 40 y son como minibuses. Sí. O sea, eso es simplemente como para entretenerse. ¿Cuánto necesitaría la UNSA? Mira, Para actuar con Unidades. 600 unidades. Sí. Mira, para que sea lo que era, como 600 unidades, pero para que haya un sistema, pero para que sea un sistema, se necesitan mucho más autobuses. Yo lo que pienso es que aquí hace falta una reingeniería en materia de transporte. Una reingeniería donde el primer actor sea el metro y los demás sistemas sean complementarios. Entonces nosotros necesitamos que, basado en lo que sería la actuación del metro a lo largo de las líneas que están proyectadas para los próximos 30 o 40 años, como hemos dicho, para los próximos 30 o 40 años, tenemos en lo que llega a eso, hacer algo por el sistema de transporte, hacer algo que nos permita solucionar la situación sin tener que esperar construir todas estas líneas, porque insisto, como hemos dicho en muchas ocasiones, el mejor sistema de transporte, la panacea de transporte es el metro, pero el inconveniente que tiene es el tiempo que dura y lo que cuesta. Entonces, en lo que eso llega, tenemos que hacer cosas. Sí. Muy bien. El ingeniero, ¿dónde usted marcha ahora? Bueno, es de importancia para que no haya malinterpretaciones en el panel. Yo me siento halagado con un panel tan potente como este, economista, técnico de transporte y panelista de este nivel. Miren, el Consejo Directivo y la dirección de OPRE tiene una reunión muy importante ahora con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Ahora que ha financiado los vagones. Precisamente hizo una reunión Estamos muy hablando de importante vagones ya. No, no, eso en que han donde financiado. va a haber un intercambio de impresiones y donde yo voy también a llevar de la parte que me corresponde muchas estadísticas, porque Motivadoras. sí, claro, porque esas empresas internacionales hay que llevarle todo Sí, documentado, eso no es de que de oído, Sí, ¿no? sí. Y le quiero pedir permiso primero al panel y a los televidentes para yo tener que asistir a esa reunión que debo de estar ya cerca. Agradecemos por tanto la presencia hasta el momento del ingeniero Leonel Carrasco, porque tomó parte de su tiempo para Que no tener es verdad que No. han regresado la gente a... Gran a profesional, gran técnico y mejor hombre y amigo. Y así es. Sí, sí. Gran- Bueno, déjeme decirles Mira, algo. Ahí Ustedes querían decir. el ingeniero Ignacio Ditren en esta En la- parte sí. ha dicho que no se puede, el ingeniero Ditren ha dicho no eliminar nada, es decir, si tú tienes tu onza No, que en no hay este que eliminar, proceso, todo lo contrario. esa onza la puede fortalecer y que siga. De igual modo las otras partes complementarias. Es decir, que tú no la eliminas, sino tú vives un proceso y te vas Es que tú moviendo no en puedes ese proceso, eliminar sí. nada hasta que tú no tienes alternativa. la alternativa Así es. o la solución para la gente. Lo que parecía una sorpresa, usted no tiene sorpresa, tiene una explicación. El tú saber un poquito, porque tú tienes la solución de inmediato. ¿Por qué el colapso? Bueno, no hay onza, la gente se muda para el metro, porque ya se acostumbraron a un sistema un poquito más decente del que tenemos. Sí. Y mira que valoramos el esfuerzo y la intención que está haciendo, veo la ruta de la 27 ahí, que ha cambiado parte de sus voladoras por unos autobuses grandes con Eso- aire eso acondicionado. hubiera- eso no hubiera- Sí, eso sí. hubiera. Está desentando. Algunos autobuses. Qué bueno que se están contagiando y contaminando de lo que uno ¿El le ha sector dicho. privado? Que uno le ha dicho. Sí. Y eso yo pienso que tiene mucho que ver Está cambiando la voladora. eso tiene mucho que ver con el seminario del 2012 en la que participaron todos ellos, nosotros los motivamos. Pero qué pena que no haya una dirección unificada en materia de transporte. No hay una sola línea. No hay una sola línea y vamos a seguir improvisando, excepto lo único que está planificado aquí es el metro. Insisto, pero esas líneas propuestas durarán en su construcción 30 o 40 años. Cada Y una más toma ahora, 4.
cada uno se toma 4 mínimos, pero cada vez que tú... Mira, por ejemplo, te voy a en materia urbanística, te voy a decir algo. No, pero espérate. En materia urbanística, cada vez que tú haces un desarrollo de infraestructura vial, tú estás creando movimiento alrededor de esa vía. Cuando tú estás construyendo la circunvalación, eso quiere decir que en 10 años ya hay que pensar en línea de metro para allá. Ya hay que pensar en línea de metro para allá, porque esa circunvalación va a poblar todo lo que está alrededor de esa circunvalación. Pero en Santiago, el centro de la ciudad está congestionado. Esa circunvalación que se construyó va a traer negocios, viviendas y actividades económicas. No, y te demanda de entrada vías complementarias. Entonces nosotros estamos atrasados con lo que tenemos. Sí. Con lo que estamos construyendo se nos va a complicar. Se nos va a complicar. Señores, nosotros para llegar aquí, cada vez que se daña un vehículo, yo vivo en el extremo oeste de la ciudad y vengo con el tiempo para llegar adecuadamente a una hora determinada. Pero yo no estoy contando que se dañó un vehículo o que chocaron dos vehículos. Exacto. Cuando se chocan dos... O se le acabó la gasolina a uno. Cuando chocan dos vehículos... Un tapón tiene. Ya eso es un tapón. Eso es un tapón pero largo. Pero más, aparte de que te ocupa un carril, nosotros somos expertos miradores. Somos unos pendencieros. Y entonces disminuimos la velocidad. Déjame ver y qué fue lo que paramos pasó. a ver qué fue lo que pasó. Y hasta opinamos. Y no le digas nada. Es verdad, estaba manejando mal. Tú fuiste que le diste. Sí. Y eso genera una suerte de tapón. En el día de ayer, que era el final de un... No, pero el punto fundamental, yo creo, que se tiene que sacar de esto es la ausencia de una política de transporte del Estado y de sus instituciones para su implementación. Es como decir que el Estado no tuviera política agrícola. No, el Estado no tiene política agrícola, los agricultores que se la busquen como ellos quieran. Eso sería algo como inaceptable para el país. Sí, claro. O que no tuviera política en materia de turismo. Ahora, el transporte, en todas sus modalidades, desde el metro o un posible tren hasta el motoconcho, implica transacciones enormes dentro del PIB. Julio, al economista, vamos a hablarlo en términos, quiero decir dos cosas. La primera, el que me escuche hablar, primero dirá, pues mira, hablando, un hombre que duró tantos años en el gobierno de Leonel en el transporte. No, yo era director de una agencia de guagua. Yo no hacía planes de transporte. Exactamente. Yo no hacía planes de transporte. Yo era el administrador de una empresa de guagua. Yo no hacía política de transporte. Sí, para que no que quede claro, porque dice, oye, estoy opinando. Cuando tuvo tantos, no, yo tuve tantos años dirigiendo una institución que caminó precariamente con los recursos que le daban. Y en segundo lugar, para verlo en términos económicos, Julio, yo creo, siendo un neófito, un imberbe en estas cuestiones, que cuando tú mencionas 3 letras, P, I, B, PIB, creo que es Producto Interno Bruto. Sí. Creo que es una de las cosas, de las panaceas de la economía, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto significa el transporte del PIB? Debe estar como en el 18, 15, 18. 10, 15 por ahí. De 15, 18 por ahí debe andar. Entre 15 y 18% del PIB. Eso ¿Y qué importancia le damos a eso? Es que los gobiernos que hemos tenido... Más que turismo. Y más que la agricultura. Y más que agricultura. Oye, porque él mezcla todo, es todo el transporte. No, carga y el transporte es una sola cosa. Sí, es transporte. Sí, ya como sector. Ya. Aéreo, marítimo. Tengo para decirte que ese es un problema que nosotros arrastramos desde el siglo XIX. En el siglo XIX, de acuerdo a investigaciones que nosotros realizamos para escribir nuestro libro, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, entiéndase, 1800. Lili, el periodo de Lili. 90. Sí. 89, 90. El último periodo de Lili. Resulta, que al igual que ocurre ahora, resultaba más caro
transportar internamente la carga en República Dominicana Esa que carga. llevarlo desde los muelles de Samaná por ahí a Noruega y a Suecia. Se resultaba más Más caro. caro localmente. Y desde esa época a esta parte, el transporte se está viendo como el concho, como que eso no pero sirve. el transporte es un factor fundamental en la competitividad del país. Bueno, pero por eso no lo ve ningún Si tú no gobernante. tienes, por ejemplo, un buen transporte marítimo que te comunique con el exterior y que te dé una plataforma exportadora fundamental, eso es parte del transporte. Leonel Fernández lo vio. La ausencia de una línea aérea nacional, señores. Exactamente. No, eso es una cosa increíble. Exactamente, aéreo. O sea, viendo desde el punto terrestre, Sí, sí, sí. marítimo, y una flota mercante. Para nuestro Mercante, negocio lo que con el decía. Caribe. Una flota mercante para nuestro negocio con el Caribe, para promover nuestros productos en el Caribe, que deberíamos ser los campeones de del comercio en el Caribe. Entonces, Pero yo siempre he dicho El que ahí hay un presidente problema. Fernández. Ahí tiene que haber algún problemita, porque no he visto interés en los empresarios, en las grandes familias que invierten en todo. Pues tú lo tienes a él, aquí hay unos que son omnipresentes, están en todas. Pero sin embargo no le marchan a ese tipo de inversión Perdóname, yo tan vi importante. el proyecto de una flota mercante, lo viví. ¿Y qué pasó ahí? Yo era incluso eso fue contra el consultor cooperativo. externo. Eso con el IDECOP. No, cuando Camilo Lluveres No, con Trujillo. montó, cuando Camilo Lluveres Montó a adquirió con el apoyo de la familia Vicini por lo menos 5 embarcaciones de calado. Aquí se llegó a transportar todo el Pero se trigo abandonó todo y eso, todo el maíz Pedro. que importaba el país lo trajo esa flota. Pero se abandonó Bien, todo eso. el proyecto se abandonó. Se abandonó. Si no hay una flota marítima Y yo no dominicana. entiendo Yo eso. llegué nunca allá a he los entendido. barcos, conocí 3 Pero, de ellos. señores, una línea aérea, una isla. Una isla. Esto es una isla. Nosotros no somos Nicaragua, ni somos Panamá, ni somos Colombia, que se comunica con el resto del continente por tierra. Es una isla que está rodeada de agua por todos lados. Y teníamos una línea aérea. La línea aérea se la comieron los políticos. Teníamos Le una echaron flota salsa de mercante y se tomate, abandonó. picante, Salsa y tomate y se la comieron. se la engulleron, así Se la es. comieron. Ahí hay una foto que publicaron el otro día, lo que queda de Dominicana Aviación. No, los restos de los cargueros que estaban en Cabo Sí, Caucedo. pero de Sí, de Bartao, Bartao, es una todo, cosa sí. Pero ¿y por qué están no lo ahí. venden eso, lo regalan? No, deberían tirarlo al mar. Que no para se para vea. se creen, porque, oye, eso es peces. como cuando, No, eso es como pero cuando ¿por qué alguien el quiere a un Estado? familiar o a alguien que tú quieres mucho. Escúchame, Qué Pero bueno veo, verlo en el veo a avión. el IDAT Ignacio, también. ¿por qué El IDAT. ¿Por qué el Estado puede dedicar cientos de millones a financiar productores de tal cosa, productores de aquello, productores de lo otro, y no puede adoptar una política nacional de lanzar o relanzar con alianza o no internacional la Dominicana Aviación, De aviación. o una línea aérea nacional? Mira, El ¿Por director, qué? oye, Yo no mira, entiendo mira, eso. mira. mira, Yo el no- director Julio. del IDAT ha dado la información, Julio. El director del IDAT, Alejandro. el licenciado Alejandro Herrera, ha dado la información. Eso son que intenciones, hay- eso tiene muchísimo tiempo. Pero ¿Desde dice cuándo que han Felucho? presentado propuestas. ¿Desde cuándo Felucho Citó a está presentando Brasil. propuestas? Sí. No, cuando No, Felucho yo- Yo se sabía creó- Mira eso, brasileño. Julio, cuando mira. Felucho se creó, Julio, Mira ahí, Mira eso. mírala ahí la foto, Sí. eso es lo que queda Dominicana Aviación. Yo he sabido de brasileños, Eso es lo que queda. de europeos, de mexicanos, Que tienen recursos, dice. con recursos colombianos que han querido. Yo he llegado a volar probablemente en ese muchas veces. Será de carga, no será de En carga. ese- No se descarga. Sí, eso está en Cabo pero Caucedo. una vez le quitaron los asientos de carga. La delegación que fue a los Juegos Olímpicos de México en el 1968 fue un avión de carga que le quitaron No, pero los ya el asientos. Mella y el No, no, Y Duarte. la quitaron- delegación entera. Le pusieron asientos, será. No, pero el le Mella y el pusieron- Duarte le eran quitaron la- y le naves pusieron Boeing, don asientos, así Pedro. fue. Don Y Pedro. fuimos en un avión pero de El carga. Mella y el Duarte eran naves Óyete, Boeing. nuestro Era- problema con el transporte Sí. es tan ancestral y cultural que le voy a narrar mi experiencia como administrador de una flota de vehículos del Estado. Yo llegué a tener encuentros y a tener que buscarle la salida a situaciones que se representaban a entidades del gobierno, a entidades privadas, de negocio privado, que hacían grandes eventos, lo planificaban todo, contrataban artistas para pagarle millones,
contrataban los escenarios, ensayaban, buscaban los maquillistas, las luces, todo. Y al final decían, pero vamos para Onza para que nos presten la guagua para transportar a la gente. No planificaban el transporte, planificaban juegos, planificaban, digo, eventos, de todo está amarrado. Solo falta solo el transporte. Porque eso no importa, porque es una porquería, eso no sirve para nada. Y resulta que, tal y como nosotros hemos dicho muchas veces, y quisiera convertirlo en una frase constante, el transporte nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Así es. Cuando nacemos, a menos que no sea una parturienta que te recibe en tu casa, necesitan un vehículo de transporte que normalmente te lleva rápido de emergencia al lugar donde vas a nacer. Y después te llevan al paso en un cementerio. Todavía sea a pie. Al pasito. Todavía sea a pie. Ahí se reduce En la un velocidad. Ahí se palanquín. reduce la cosa. En un palanquín. Eso es un sistema de transporte. Un palanquín. Entonces, lamentablemente, ese es un rubro, es un elemento, es una parte de la economía que no es tomada en cuenta. Esa es la verdad. Terminando, Ignacio, ¿qué nota que lleve al optimismo le dejamos al auditorio? Bueno, Al optimismo. Es que el optimismo, yo no soy la persona para dar el optimismo. Eso No, tiene que pero venir eso de tiene la que- visión de un técnico. Bueno, La eso tiene que voluntad. venir de una voluntad del gobierno central, que primero del Congreso, Sí. que apruebe la ley de tránsito y transporte. No sé si eso va a resolver, porque si no está dentro de lo prioritario en la política de gobierno, va a ser una cosa más, una institución más, y va a ser frustrante, porque entonces va a ser como que otra cosa que fracasó. Porque de verdad que Leonel Fernández hizo intento, pero al final los que debían darle seguimiento a eso no le dieron, porque él creó la ONSA, invirtió en eso y después invirtió en el metro. Pero porque el que invirtiera en la ONSA, invirtiera en el metro, no quiere decir que dejaran una, dejara la otra. Exacto. Porque es que no tiene que dejar una a la otra, es simplemente amarrarla y buscar soluciones que vayan amarrándose y darle continuidad a una cosa con la otra. Muy bien, señores, Excelente, miren, muy bien. hemos agotado, qué buen conversatorio, Sí, qué hombre, bueno, buen alrededor de un tema conversado. que debe preocuparnos a todos, que es el tema del transporte. Don Julio aportó muchísimo. Sí, claro, Ya decía como yo que había siempre. una relación sentimental entre él y el metro. No entre él y Tú ves, así se oía mejor. Entre él y el metro. No, pero yo detestaba el metro cuando estaba en París. Sí. Yo prefería irme en autobús Mira. a la universidad, porque eso está metido todo el tiempo abajo en la tierra. Sí, es verdad, tú no ves el sol a veces. Sí. Entonces yo me aprendí las líneas de autobuses, que son muy buenas, y me iba en Oye, autobús. autobuses Oiga usted, y óigame metro. qué bueno. Autobuses. Qué buen testimonio. Mira el buen testimonio Mira ahí. qué buen No, testimonio. Pero, mira, la empresa que maneja el metro de París, que se llama RATP, maneja el metro y maneja los autobuses. para que usted vea. Son de la misma empresa, con hay el mismo una color. ¿Cómo tiene que ser? Hay una concesión como la que demanda el ingeniero de entrega, una concesión. Y de no solo conjunto. son alimentadoras, no es que son subsidiarias, allá tienen su ruta. Troncales. Y el Son señor brutales. sí, pero le estamos quitando minutos a nuestro Lalo. amigo Lalo, Que ya tiene el barco. quien tiene que demostrar capacidad para entregarnos en 6 minutos un resumen completo de lo que pasó en Grandes Ligas, porque tiene que pasarle ahorita a A la cultura. la cultura. Sí. La Entonces, vista cultural. a la cita A cultural. Guillermo ya. De manera que pasemos de inmediato donde Lalo, sin interrupción. Buenos días, don Lalo. Buenos días.